Continuando con la carta a los Gálatas, le voy a pedir que abra su Biblia en la carta a los Gálatas, capítulo 5, ya nos estamos acercando al final. Y en este capítulo vamos a ver cómo el apóstol Pablo expone un claro contraste entre lo que es andar en la carne y lo que es andar en el espíritu. Y el contraste de estas dos cosas se evidencia por medio de los frutos que genera andar en el espíritu y los frutos que genera andar en la carne. Pero ya vamos a llegar hasta esa parte del capítulo y quiero crear el contexto para poder adentrarnos en el capítulo 5, y es de lo que Pablo ya viene tratando a lo largo de toda esta carta. Está luchando con el legalismo. Pablo está luchando con el legalismo que falsos maestros habían introducido en la iglesia de Galacia. El legalismo es atractivo, hermanos. El legalismo es atractivo porque les hace creer a las personas que son más santos por medios propios, y cuando menos se dan cuenta han centrado toda la atención en ellos mismos y no en Dios. Trabajan para ellos, trabajan para sentirse mejor, trabajan para hacer cosas, al fin y al cabo se jerarquizan por medio del legalismo. Se sienten superiores, se sienten mejor. Son como, miren, no hay necesidad, hermanos, Cristo no necesita de nuestro esfuerzo físico, no necesita de virtudes humanas para poder perfeccionarnos. Antes Él quiere matarnos por medio de esa cruz y poner su vida en nosotros, y por medio de su Espíritu regenerarnos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, a veces como iglesia nos comportamos como esas mujeres que para que su marido las ame más están constantemente yendo al gimnasio para estar mejor, aprendiendo a cocinar para sentirse mejor y más segura con su marido, haciéndose diferentes peinados, y están haciendo cosas para que el marido las ame más, pero no sucede así con Cristo. Porque Él nos amó antes de que nosotros le amásemos a Él. Y créanme, hermanos, que no se fijó en nosotros por nuestras virtudes físicas. Antes, si tuviera que hacer una comparación de cómo es la iglesia como mujer delante de Cristo, es horrible. Horrible. No éramos una virgen atractiva. No estábamos envueltos en pecados. Si fuéramos como una mujer con piernas chuecas, aliento de ajo, el cabello un desastre. Pero Él nos amó de tal manera que cuando no teníamos esperanza de que alguien nos ame, Él nos amó. Y en ese sentido su amor es incondicional. Hagamos lo que hagamos, no vamos a contribuir a su amor. El legalismo es una doctrina que no proviene de Dios, proviene del diablo. Pablo está luchando con esto. El contexto de la carta nos muestra cómo Pablo está tratando de mostrarle y demostrarle a los Gálatas y en definitiva a todos los cristianos de esta era que solo por medio de los méritos de Cristo el hombre fue hecho parte de la familia de Dios. Solo por medio de los méritos de Cristo somos reconocidos como hijos legítimos y herederos. Sí, Efesios 1:5 dice: habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesús el Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Cualquier intento humano por ganarse la gracia y el favor de Dios por fuera de Cristo es un rotundo fracaso,
porque el mejor de nuestros intentos es un trapo de inmundicia. El mejor intento del hombre por ganarse a Cristo no deja de ser visto por Dios como un trapo de inmundicia. Entonces, si los cristianos de Galacia ya habían sido reconocidos por medio de los méritos de Cristo como hijos de Dios, no tenía ningún sentido que se vuelvan atrás a apoyarse nuevamente en ellos, en actos, en reglas, en rudimentos para ser mejores. Eso es legalismo. Pablo les dice en Gálatas 4:9, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos, y esta palabra tiene que ver con reconocidos también, es como si Pablo está diciendo, si ya fueron reconocidos por Dios como hijos de Él, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? Sin Cristo, por más esfuerzo que haga el hombre para alcanzar a Dios, es inútil. Es como tratar de construir una escalera para llegar al cielo. No lo va a lograr. Es inútil. Es imposible. Una sola respuesta tiene Dios para aquellos que confían en sí mismo, para obrar por medio de sus propias ideas para llegar al cielo. Y esa respuesta es: nunca los conocí, nunca los reconocí. No sé qué buscan en estas puertas, no son parte de esta familia. Apártense de mí, legalistas, que no confiaron en la sangre de mi hijo, sino en ustedes mismos. Apártense de aquí. Continuar con ese legalismo judío no tiene provecho, no tenía provecho para los cristianos de Galacia, no tiene provecho para los cristianos de hoy. No tiene ninguna ventaja, es un retroceso. Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y yo en algún punto puedo sentir eso también. Ayer ponía en la red social que a veces se dice que los hombres jamás vamos a entender los dolores de parto de una mujer, pero créanme que trabajando en la iglesia y sirviendo en el ministerio, esas cosas sí las podemos experimentar, porque somos como una nodriza para los creyentes. Entonces Pablo tiene que volver a tratar todo el asunto con los cristianos en Gálatas. Y él va a recurrir de nuevo a la historia de Abraham por medio de sus hijos, primero por medio de su esclava Agar, su hijo Ismael, por medio de su esposa Sara y su hijo Isaac. Y él va a construir por medio del Espíritu esa analogía, mostrando que los que son legalistas, los que confían en la ley, son aquellos descendientes de Agar, esclavos, están esclavizados a la ley, mientras que los que son realmente cristianos, que se apoyan en la promesa de Dios por medio de la fe, son los hijos de Sara, son como Isaac, hijos de la promesa. De hecho, lea conmigo, yo voy a comenzar desde Gálatas 4, verso 22 al 26, y luego de allí vamos a saltar al capítulo 5. Gálatas 4, 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, puesto que estas mujeres son los dos pactos, ¿sí? Representan, son la figura de los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, ¿sí? Que apoyada constantemente en la ley. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Bien, ¿y cuál es la analogía? Si hacemos un breve repaso, vamos a poder entender un poco más claramente de lo que Pablo está hablando.
Dios le había prometido a Abraham hacer de él una nación grande, numerosa como la arena del mar, que no se iba a poder contar. Sin embargo, los años iban pasando, le dio una esposa estéril y le dijo que iba a ser una nación grande. Y llega un punto en que llega el Señor en oración, dice: Señor, tú dijiste que ibas a ser una nación grande, pero no me has dado prole, no me has dado hijo, y según la costumbre de esos tiempos, quien va a ser mi heredero va a tener que ser mi mayordomo, Eliezer, el damaseno. Sin embargo, Dios le responde a Abraham y le dice: no te heredará sino un hijo tuyo te heredará. Perfecto, sigue andando el tiempo y Sara sigue siendo estéril y no viene ningún hijo, y sin embargo estaba la promesa de que Dios le daría un hijo. Y he aquí el asunto de la contribución humana para tratar de alcanzar la promesa divina, lo cual fue un error. A fin de alcanzar esa promesa, ellos quisieron contribuir con Dios trayendo un hijo, fruto de la carne, como dice Gálatas 4:23, pero el de la esclava nació según la carne. ¿Sí? Vale decir que Ismael es puramente un fruto de la carne, es la colaboración del hombre para tratar de alcanzar a Dios. En algún punto ellos llegaron con Ismael: oh Dios, aquí está nuestro mejor esfuerzo humano, Ismael, para alcanzar la promesa que tú nos habías dicho, y bla, 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 bla. Dios lo desechó. El mejor intento, allá va el mejor intento de los hombres, Ismael. Dios lo desechó como hijo de la esclava, lo expulsó de ese territorio para que no heredase, para que no tuviese participación. En algún punto Ismael representa el fruto de los hombres por tratar de alcanzar la promesa de Dios. Y Dios lo desechó. Y esto es una prefigura del esfuerzo humano, de ese esfuerzo legalista por alcanzar la santidad, la promesa de Dios por medio de la ley. Es inútil. Nuestro mejor esfuerzo en la carne siempre será visto como un Ismael para Dios, hijo de la esclava. Sin embargo, no así con Isaac, el verdadero hijo de la promesa, en donde el esfuerzo humano no tuvo lugar ni participación alguna, sino que todo fue de acuerdo a la intervención de Dios, porque humanamente hablando era imposible que Sara tuviera un hijo. ¿Por qué? No solo que era estéril, sino que al tiempo ya, cuando Moisés tiene 100 años, Sara teniendo de 90 años, ya había pasado todo el tiempo de su posible fecundación, estaba con la menopausia. Era imposible, humanamente hablando, que Sara pudiera concebir de Abraham un hijo y alcanzar la promesa. Sin embargo, Dios lo hizo posible, y producto de esa intervención, de ese poder de Dios, tanto en Abraham como en Sara, nació Isaac, que representa la gracia y el poder de Dios para hacer posible a los hombres hijos, herederos de la promesa. Entonces, Ismael era obra y fruto de la carne, hijo de la esclava, y por tanto no tendría parte en la herencia. Isaac era fruto de los méritos de Dios, hijo de la libre y legítimo heredero de la promesa. Agar representa, como dice Pablo, el pacto de la ley y las obras, cuyo fruto siempre será Ismael, ¿sí? Los que quieren apoyarse en la ley, el mejor de sus frutos será Ismael, y Ismael será siempre rechazado, expulsado, mientras que Sara representa el nuevo pacto basado en la intervención de Dios por medio de la obra de Cristo para hacer nacer por medios sobrenaturales y milagrosos hijos legítimos, como Isaac, para que heredemos la promesa. Sintetizando, solamente tenemos que confiar en que Dios es el único que nos puede convertir en hijos legítimos, no nosotros con nuestras obras. Entonces Gálatas 4:31 dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre.
hijos de la libre. Nuestra esperanza no está en las obras de la ley, no está en el legalismo para vivir esclavizados a ella, sino en la libertad que nos provee la gracia de Dios. Y a partir del versículo 1 de Gálatas 5, estén por lo tanto firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo se desligaron los que por la ley se justifican, de la gracia han caído. Entonces, hasta aquí, con todo lo que Pablo viene exponiendo, está claro que por medio de la fe en Cristo Jesús somos libertados del yugo de la ley y por ende también de toda la condenación de la ley, de toda la maldición de la ley que acarrea vivir bajo la ley. Debemos entonces, dice Pablo, afirmarnos ¿en qué? En la gracia por medio de la fe. Hermanos, esto significa que tenemos que aferrarnos a Cristo con todas nuestras fuerzas, aferrarnos a Él, asirnos de Él, apegarnos a Él. Ya no vivir pensando que Dios necesita de nuestras fuerzas, de nuestro obrar para poder convertirnos en sus hijos. Nada, créame hermano, que nada de lo que hagamos va a contribuir a la obra de Cristo concluida en la cruz. Nada. Si quiere vestirse así, si quiere vestirse así, si quiere peinarse así, y lo voy a llevar más al extremo. Si quiere ser flagelado con flagrum, así como fue azotado Cristo en su espalda, si quiere ponerse una corona de espina y quiere ser clavado en una cruz y de alguna manera violentamente quiere ser atravesado con una lanza, aún así en esa muerte más extrema por causa de Cristo, no va a alcanzar a Cristo, porque su sangre no tiene valor alguno, su mejor esfuerzo siempre va a ser rechazado, y la única esperanza que tenemos es poner toda nuestra fe en el Señor Jesús, confiando que Él nos va a regenerar. No estoy hablando de liberalidad o de ser libertino. Dios aborrece el legalismo y aborrece esa vida libertina. Pero al medio está, por decir de alguna manera, la regeneración sincera del Espíritu Santo que lleva a la persona, hombre o mujer, a ser con el carácter de Cristo. Pablo, como judío, como ex fariseo, celoso de la ley, como él mismo da testimonio en la carta filipense, en Hebreos de Hebreos, circuncidado al 8º día de la tribu de Benjamín y bla, 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 no le sirvió de nada la ley, la circuncisión. A él, siendo judío, ¿cuánto menos le serviría a un gentil circuncidarse? La verdad que no tenía ningún tipo de sentido. No se puede mezclar religión con Cristo, no se puede mezclar legalismo con gracia. Pensar que por medio de la circuncisión de la carne y participar de ciertas leyes el cristiano era más acepto de Dios era una idea equivocada y era negar abiertamente la eficacia de la obra de Cristo en la cruz. De alguna manera el legalista le está diciendo a Dios, mira Dios, no necesito el favor de tu hijo. ¿Sí? Así que esa sangre que Él derramó en la cruz y cómo Él murió con todo ese sufrimiento, mira, ¿sabes qué? No me hace falta porque yo también puedo ser santo por mis propios medios, vistiéndome así, hablando así, teniendo estos muebles. ¿De verdad creen eso? ¿De verdad? Bien, yo sé que la circuncisión en sí como acto físico ya no se practica, al menos no en la religión. Pero sí existe dentro del cristianismo actual la circuncisión virtual. Cristianos que se imponen ritos religiosos para creerse más santos. Pero ¿saben qué es lo peor todavía de esto? Que se lo quieren imponer a otros. Vístete así, habla así,
compra estos muebles, quita estas cosas. Legalismo. Legalismo. El verso 5 en adelante dice, puesto que nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Nuestra santidad y nuestra justificación no están puestas, ni deben estar puestas en obras religiosas, sino en la obra de Cristo. Y esta es una verdad absoluta y es confirmada por el Espíritu Santo en nosotros para que vivamos por fe. Y esa fe nos va regenerando a una vida piadosa, a un carácter amoroso que es el carácter de Cristo. Bien, quiero decir también que si bien existe la circuncisión virtual, también en el cristianismo actual existe la incircuncisión virtual. Esa vida libertina que malinterpreta la gracia diciendo, no, Cristo ya murió por todos nuestros pecados, así que no hay problema si pecamos un poco más, un poco menos, con tal, su sangre es eficaz. Pero también es falso, porque el verdadero cristianismo radica en que su Espíritu Santo en nosotros nos va regenerando. Eso es un proceso en el tiempo, no es un acto mágico de la noche a la mañana. Es un proceso de regeneración, cambio de mente, cambio de cultura, cambio de costumbres, cambio de corazón, nueva vida, nuevo carácter. Una cosa, hermanos, es que alguien te imponga una forma de vida legalista y religiosa. ¿Sí? Eso es una cosa, que alguien viene y te dice, no, tú estás mal. ¿Pero por qué estás mal? Y porque tienes este mueble en tu casa, porque tienes este pantalón y qué sé yo. Pero otra cosa muy distinta es que tú mismo desees imitar la vida piadosa de un hermano regenerado. Son dos cosas diferentes. ¿Sabe por qué? Porque el cristianismo no es una imposición, sino es algo que el hombre en sí desea. Quiero ser como Jesús, quiero ser como ese hermano donde yo veo reflejada la vida de Jesús. Quiero ser como tal. Es el deseo de uno, no es la imposición de otro. Entonces, a partir del verso 7, Pablo dice, ustedes corrían bien, le dice a los Gálatas. ¿Quién les estorbó para no obedecer a la verdad? Yo haría la misma pregunta. ¿Quién les está estorbando, hermanos, para que no obedezcan a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama, está claro. El legalismo no procede de Dios, procede del hombre. Un poco de levadura leuda toda la masa, un poco de legalismo leuda todo el cristianismo. Yo confío respecto de ustedes en el Señor que no pensarán de otro modo, mas el que les perturba llevará sentencia quien quiera que sea. Entonces está ya más que claro, yo estoy ya redundando mucho en el asunto, pero a veces es necesario también que aquella idea de legalismo para perfeccionar la vida cristiana al final era un estorbo. ¿Sí? Si la vida cristiana se compara con una carrera, el legalismo es un estorbo, es como una mochila pesada llena de ropas y zapatillas y rodilleras, no sé, un montón de cosas. No, te hace falta esto. Y es una mochila pesadísima que al final te estorba para correr, no te deja correr en paz. Te detiene, te hace más lento. Si Dios nos pone en la carrera, no nos va a poner en los obstáculos. El legalismo no proviene de Dios. Mezclar la fe con la no proviene del Espíritu Santo. Nosotros en ese sentido debemos revisar nuestras convicciones de cómo estamos corriendo esta carrera santa, y la única carrera que tenemos para correr en nuestra vida es esta en el camino angosto. Pregúntese en casa, ¿estoy estorbando a alguien? ¿Estoy estorbando a algún hermano o estoy alentando a algún hermano a que siga corriendo?
les vuelvo a reiterar, el cristianismo no es un conjunto de prohibiciones que limita y contiene al cristiano. Eso hace la religión. La evangélica, la católica, los testigos. Pero tampoco el cristianismo es libertad para hacer lo que yo quiera. Tampoco es eso, sino conversión. Conversión. O es por la ley o es por la gracia, pero no puede ser una conversión radicada por medios propios. Debemos entender, Pablo está esforzándose en marcarle a los cristianos de Galacia que la obra de Cristo es suficiente, absoluta y totalmente eficaz e infalible, no falla. Cuando Cristo quiere salvar a alguien, no falla y no necesita de la contribución del hombre. Saben, he trabajado cuando era más joven en una pileta, era lo que se llamaba bañero o cuidador de las piletas, y en realidad en 3, 4 ocasiones me tocó sacar personas que se estaban ahogando. Pero la primera de ellas, me acuerdo que cuando quise asistirlo para sacarlo, lo primero que él hizo fue agarrarme y nos hundimos los dos. Es lo que siempre pasa. ¿Sí? En ese sentido quiero mostrarle la ilustración que cuando Cristo quiere salvar, nuestro mejor intento por querer ayudar a Cristo es empeorar la cosa, porque nos terminamos hundiendo aún más. Entonces Cristo no necesita de la contribución del hombre para que el hombre sea regenerado y salvado. Es tan peligroso y tan engañador el legalismo que aquellos que lo practican y que lo imponen deben tener realmente cuidado, porque Jesús mismo dijo que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos, mejor les fuera ponerse una piedra de molino de asno en el cuello, atársela y tirarse al río. Mejor les fuera eso que ir a dar cuentas allá en el tribunal de Cristo y que Cristo te diga: ¿por qué hiciste esto con mis hijos? ¿Por qué te tomaste la atribución de suplantarme a mí para imponerte tú, diciéndole a mi hijo que haga esto, que deje de hacer esto, que antes de llegar acá te hubieras atado una piedra de molino? Porque eso es mejor que enfrentar ese tribunal. Cuidado, hermanos, que nuestro cristianismo no se convierta en legalismo y sea de obstáculo para otros cristianos. Versículo 11 de Gálatas 5 dice: y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que les perturban. Porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solamente que no usen esa libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si se muerden y se comen unos a otros, vean que también no se consuman unos a otros. Bueno, estos legalistas judaizantes tenían muchos argumentos, y uno de esos argumentos era que Pablo también estaba de acuerdo con la circuncisión. Sí, probablemente ellos decían: no, sí, Pablo predica la cruz, pero él circuncidó a Timoteo. En cierta ocasión, iniciando su segundo viaje ministerial, ¿se acuerdan? Pablo también está de acuerdo. Sin embargo, Pablo va a mostrar que eso es ilógico, ¿sí? No tiene concordancia, es una contradicción de términos. Pablo dice: si yo realmente predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución de los judíos ortodoxos de la circuncisión? No hay relación. Y si predico la cruz, no tendría que predicar la circuncisión, y si predico la circuncisión, no tengo que predicar la cruz. No hay sentido realmente en los falsos argumentos que tenían estos judaizantes.
Pero Pablo va más allá con este sentido, ¿sí? Si tanto les gusta confiar en la circuncisión, entonces que directamente se castren, dice Pablo. Sí, cástrense, si tanto les gusta esas marcas, esas cosas externas, bueno, conságrense aún más, háganse eunucos por causa del reino de Dios. Cástrense así, si se acabó el problema. Si tienen conflicto, deseos, pasiones, bueno, cástrense y se acabó el problema, conságrense. Tanto les gusta llevar al extremo las cosas, bueno, Pablo dice, las llevemos aún más al extremo. Pero sin embargo, les dice que fuimos llamados a libertad en el Señor Jesús, libertad del frustrante y condenatorio yugo de la ley, libertad del pecado. Libres del pecado, no libres para pecar, ¿sí? Libres del pecado, no libres para pecar. En algún punto, bueno, esa era quizás la mala exégesis que tenían los judíos de ese tiempo. Quizás ellos, el argumento de ellos era que, sí, no, entendemos perfectamente que el Hijo de Dios, Jesús, obró en la cruz para sustituirnos y todas esas cosas que Pablo dice, pero ¿cómo van a resolver su vida diaria si no le ponen restricciones? ¿Sí? Si Él ya pagó por todos los pecados, ¿cómo van a regular sus vidas? Les hace falta ley, les hace falta reglamentos, les hace falta cosas que los haga ver más santos. Esa era probablemente la explicación que ellos tenían. Sin embargo, lo que ignoraban es que la gracia tiene una doble sustitución. Un sustituto en la cruz que asegura nuestra justificación. Nos sentimos seguros porque Él ya pagó en la cruz. Y un sustituto en nuestra vida que es el Espíritu Santo que asegura nuestra victoria. Y eso es la regeneración. No existe un cristianismo sin regeneración. ¿Sí? Si alguien viene y dice, yo soy cristiano hace 15 años por la gracia de Dios, para la gloria de Dios, pero sigue esa vida mundana, eso no es cristianismo. Como también ese cristianismo religioso que viene todo flagelado, golpeado, sin dormir porque estuvo ayunando y dice, para la gloria de Dios. No, tampoco es. Porque el cristianismo es en el Espíritu gozo, paz, paciencia, benignidad, y esas cosas deben notarse realmente en la vida cristiana. La ley le mandaba al hombre lo que tenía que hacer, pero no le proveía de las herramientas necesarias para vivir en santidad. Mientras que la gracia capacita al hombre para alcanzar esa santidad. Bueno, Pablo también escribe en Colosenses respecto de que todas esas cosas de culto voluntario, duro trato del cuerpo, pueden verse muy santas, pero no tienen ninguna eficacia contra los apetitos de la carne. Y no estoy diciendo cosas que ustedes no sepan, hermanos. El verdadero reflejo o señal de la libertad en Cristo no es volverse al pecado, sino abundar en amor los unos con los otros. ¿Escucharon? Amor los unos con los otros. El legalismo no hace eso. El legalismo es contrario, es desunión de los unos y los otros, porque ya no soy tu amiga, porque no pensás como yo, ya no soy tu compañero, porque qué sé yo. Romanos 13:9, búsquelo conmigo. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en estas sentencias se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Incluso en esa parte más extrema, Pablo dice, su legalismo es absurdo. Porque si realmente fueran legalistas conforme a la ley, deberían abundar en amor. Y era contradictorio a lo que ellos estaban haciendo, que era constantemente causar división. División de acá, división de allá. Y eso es exactamente lo que produce el legalismo hoy por hoy en las iglesias. Por un lado predican santidad de acuerdo a buenas obras, pero por otro lado predican pelea, discordia, división.
Es lo que le dije hace un momento. Si no te peinas como yo, no vas a ser mi amiga. Si no piensas como yo, ya no serás mi compañero. Si no te amoldas a mis ideas, ya no somos hermanos. El legalismo desune. Así que ustedes consideren. Si no le estoy predicando a otros, a ustedes les predico. Vean qué clase de cristianismo predican. Verso 16 dice, digo por lo tanto, anden en el Espíritu. Y esta es la parte más cautivante para mí del capítulo 5. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieren. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Andar en el Espíritu. Y esto probablemente sea algo así como un chino antiguo indescifrable para el cristianismo de hoy. Porque el solo hecho de que el cristiano se pregunte, ¿y qué es andar en el Espíritu? Ya ha dado testimonio de que no está andando en él. Bueno, Pablo dice claramente que nos da a entender en primera instancia que andar en el Espíritu significa que el Espíritu Santo debe ser el operador de nuestra vida, el que dirige nuestra vida, el que nos dice, ven por acá. Sí. Él es el que nos guía, nos lleva, nosotros caminamos en el Espíritu, con el Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo no es nuestro confidente para confesarle pecado, no, es nuestro dirigente, por decir de alguna manera, para llevarnos a Cristo, para llevarnos a la santidad. Es haber muerto a la carne. Andar en el Espíritu es haber muerto a la carne, a sus deseos pecaminosos y egoístas, para vivir tan solo para conformar la voluntad de Dios. ¿De qué manera? El Espíritu Santo nos lleva y nos influencia, por decir de alguna forma, para que vayamos a la oración, para que vayamos a la lectura, para que vivamos una vida piadosa, ya no bajo los deseos carnales. Y andar en el Espíritu no es una opción. ¿Quieren andar en el Espíritu? No, es un mandato. Anden en el Espíritu. Y tienen que sacar ese pasivismo que a veces solemos tener por error, sentados esperando, no, Dios lo hará. No, hermanos, la parte que le corresponde al cristiano es levantarse temprano, es buscar, lleven esa vida un poco más sacrificial, pero en el sentido de alcanzar a Cristo, no de creerse santos, sino de buscar esa santidad en Cristo. Leer, orar, practicar de alguna manera la paciencia, la piedad, el amor, renunciar a esa idea divisoria. Bueno, un poco Pablo lo resume en Romanos 8:5, respecto también de lo que es andar en el Espíritu. Y él escribe de esta manera, Romanos 8, del 5 en adelante. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Luego el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si el Espíritu Santo mora en nosotros, no es un convencimiento propio, interno, que nosotros llegamos a
a tener de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta en la forma práctica si es que andamos en el Espíritu o si es que andamos en la carne? Bueno, Jesús dijo, por su fruto se conoce el árbol. ¿Sí? Todo buen árbol da buen fruto y todo árbol malo da mal fruto. ¿Sí? Hay un refrán popular que dice, no se le puede pedir peras al olmo. Entonces, si somos cristianos, vamos a tener, si andamos en el Espíritu, vamos a dar los frutos espirituales. Y si no andamos en el Espíritu, vamos a dar los frutos carnales. Bueno, verso 19, y ya llegando al final del capítulo 5, y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? ¿Qué son? Bueno, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, en primera instancia, los frutos de la carne van de alguna manera también a hacer esa lista en la cual nosotros debemos reflejar o ver si es cuánto de esas cosas aún están operando en la vida cristiana. Obvio que espero que ninguna. Pero quizás en esta lista, que obviamente no es una lista exhaustiva, es de referencia, porque hay más todavía. Sin embargo, hay pecados un poco extremos como adulterio, fornicación, inmundicia se refiere a toda clase de depravación, ¿sí? Ni siquiera las quiero mencionar. Y lascivia, todo ese deseo que también tiene que ver con la parte de pecados sexuales, ilícitos, depravados, que arrastran al hombre a la perdición. ¿Sí? Los hombres de afuera viven en eso. Esa es su salsa, por decir de alguna manera. No debería existir eso en el cristianismo. No debería. Aunque hay casos de que hay cierto pastor cayó en adulterio. Bueno, no estaban dando en el espíritu, esa es la realidad. Estaban dando en la carne, por eso llegan al extremo de caer en esos pecados tan abominables. También menciona idolatría, y la palabra idolatría tiene que ver con servir a ídolos. Involucrarse en cultos y prácticas idolátricas, pero también además muchos de esos ídolos hoy por hoy no son imágenes de yeso, sino que también son figuras humanas que la gente admira. Jugador de fútbol, cantante, incluso en el ámbito cristiano, admiran a cierto pastor, a cierto predicador, a cierto cantante, y eso también es idolatría. Bueno, hechicerías, el vocablo griego, farmakia, de la cual se deriva la palabra farmacia, fármacos, está relacionado con drogas, pero en ese tiempo las drogas se utilizaban como esos alucinógenos para generar cierta comunión con espíritus, con el ocultismo y cosas así, pero sigue presente hoy por hoy esa hechicería. Bueno, y Pablo también nos muestra unos cuantos pecados: enemistades, peleas, celo, enojo, discusiones, oposiciones, divisiones, sectarismos y envidia, que ya tienen que ver con el contexto social, ¿sí? Con el grupo humano de la iglesia. Y es aquí donde yo quisiera un poco que cada uno de nosotros medite. Pecados que se manifiestan dentro del entorno humano de la iglesia, con divisiones, con celos, con enojos, con discusiones, oposiciones, en fin. Y por último dice Pablo, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes. Bueno, ya eran pecados más exagerados. Es obvio que también el contexto en el que Pablo está hablando era muy pagano, muy liberal, y hacían esas fiestas depravadas que ellos adoraban a sus deidades, pero esos cultos terminaban realmente en un libertinaje básicamente asqueroso. Bueno, Pablo dice los que practican tales cosas, y practicar hace referencia a una acción continua y habitual, ¿sí? Practicar esa clase de pecados es de alguna manera es asegurarse que no vas a entrar al reino de Dios. Una cosa es caer en ciertos pecados no extremos, ¿sí? Es enojarse, no sé, cosas así,
pero arrepentirse de tales cosas. Vale decir que el corazón piadoso de un verdadero cristiano en ciertos pecados y ciertas fallas en lo que suele caer, va a arrepentirse y va a buscar la restauración. Sin embargo, el que no es cristiano practica tales cosas y no siente ningún remordimiento ni conciencia de culpa. Pero aparte, Pablo también enumera los frutos del Espíritu, y ya versículos 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, no es teoría, ¿sí? Los frutos del Espíritu Santo no son enseñanzas teóricas que nosotros debemos asimilar para engrandecer nuestro conocimiento, sino son virtudes que debemos alcanzar, cosas que debemos practicar. A veces cuando se habla de los frutos espirituales, algunos cristianos, sí, Gálatas 5:22, y tienen una velocidad para ir al texto, pero no he visto la misma velocidad para practicar lo que dice el texto. Y eso es realmente lo que importa para Dios, que vivamos esas cosas. Y vamos a leer un poco detenidamente, así como hemos leído los otros, también vamos a leer los frutos del Espíritu. Pero por favor, mientras yo leo estas breves definiciones, no esté pensando en el hermano, piense en usted mismo, ¿sí? Porque a veces dice, bueno, vamos a hablar del amor, y dice, entonces el hermano tanto no tiene amor. Y una definición de amor directamente es la de 1 Corintios 13, donde el mismo texto es opositor a los frutos que habíamos leído de la carne. Desde el verso 4 en adelante de 1 Corintios 13, así dice, el amor es sufrido, es bueno, es benigno. El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, o sea, no es egoísta, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de toda verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Bien? ¿Tiene amor? ¿Tiene gozo, satisfacción, alegría sincera, no algo fingido y artificial, sino lo contrario a tristeza, ¿sí? A veces el cristiano de estos tiempos es una expresión de derrotismo o de derrotero. ¿Cómo está? Gloria a Dios, sí, no. Paz. Paz es que no pelea, que no causa división, sino que busca la unión fraternal en el sentido práctico. Paciencia, que tiene capacidad de soportar el agravio o situaciones de esta naturaleza. Paciencia. ¡Wow! ¡Qué virtud tan ausente en el cristianismo! Benignidad no es solo buen trato en las reuniones, sino un interés genuino por los hermanos fuera de las reuniones, durante la semana. Bondad también, no solo un trato amable en la reunión, sino en la casa, el esposo con la esposa, los hijos con los padres. Fe tiene que ver con convicción y certeza, pasión y denuedo para vivir el cristianismo auténtico. Mansedumbre con la sumisión a la voluntad de Dios para servir, pero no de forma agobiante, sino que sea el deleite del cristiano. Y templanza tiene que ver con el dominio propio, para alejarse del pecado, para decirle no a la tentación. Entonces está claro que andar en el Espíritu se evidencia por medio de sus frutos y no según el conocimiento bíblico. En una ocasión un hombre mayor, mientras discutía con otro respecto de las versiones de la Biblia, al final de un culto, me acerqué para ver qué era lo que estaban hablando. Y él me dice, estamos hablando de las diferentes versiones de la Biblia y le estoy diciendo a él que está mal lo que está leyendo y porque el Espíritu Santo viene tratando hace un año conmigo, dice, ¿y hace cuánto que viene tratando contigo?
Y tal expresión mostraba realmente una falta de mansedumbre, de bondad, de paciencia, de todo. ¿Sí? Era muy humano esa expresión. Andar en el Espíritu Santo no es legalismo, hermanos. No es legalismo. No son obligaciones impuestas, no son prohibiciones. Lograr los frutos espirituales es la obra regeneradora del Espíritu Santo. Verso 24 hasta el 26 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Y esto tiene que ver un poco con el legalismo, ¿verdad? Son vanagloriosos, irritándonos unos a otros, provocándonos también sería un sinónimo de este vocablo en el griego, unos a otros, y envidiándonos unos a otros. Está claro que andar en el Espíritu en primera instancia es haber muerto a la carne, crucificado a la carne para ya no seguir sus pasiones y deseos. Y esta palabra de pasiones y deseos tiene que ver tanto con la parte del placer carnal como los deseos también vanagloriosos de superación en el mundo o inclusive dentro de la iglesia. Si de verdad el Espíritu nos ha vivificado a nueva vida, debemos entonces andar y caminar con vida nueva, con nuevos anhelos y alcanzar esos frutos espirituales. Y curiosamente el capítulo termina con un versículo como que, no sé si va ahí o pertenece al capítulo 6, pero muestra básicamente esa mala actitud, esa actitud que no aprovecha en nada al cristianismo, ¿sí? Esa actitud de vanagloria, de soberbia, y es una actitud que no edifica, ¿sí? Ya lo he mencionado antes que el legalismo hace del cristiano una figura llena de espinas, ¿sí? Puede que tenga una buena exégesis de las Escrituras, ¿sí? Puede estar acertado en las cosas que ha leído y que quiere enseñar, pero no puede enseñarlo porque es irritante, ¿sí? Es soberbio, es arrogante, y no habla para enseñar, sino habla para ser él el protagonista y estar siempre en primer lugar. Pablo le escribe a los filipenses y le dice en el capítulo 2, verso 3, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa debe ser la conducta, ese debe ser el carácter manso de nuestro cristianismo. Hermanos, voy a concluir. He estado pensando hasta largas horas respecto de este tema del legalismo y he estado meditando en ello y no puedo dejar de ver que el legalismo es en primera instancia un gran impedimento para andar en el Espíritu. Por lo tanto, les ruego en el nombre de Jesús, renuncien al legalismo, renuncien a esa idea legalista que tienen en gran escala o en menor escala. Renuncien a esa religión engañosa que les lleva a estar distante, que les lleva a estar solo, que les lleva a estar agrupados, que les lleva a estar divididos. No confíen en ustedes mismos, no confíen en que si se tiñen o no se tiñen, si usan pollera o si usan pantalón, si usan barba o no, si tienen tele o computadora. No se distraigan con ustedes mismos. Ustedes no son el centro de atención de la vida cristiana. Cristo lo es. Cristo es el centro de atención. Y nosotros deberíamos estar yendo a Él, yendo de manera recurrente a Cristo. El verdadero cristianismo radica en observar a Cristo, en caer rendido a sus pies, en ser lleno de su Espíritu, en ser regenerados por su poder y finalmente evidenciar a Cristo por medio del amor. Y otra cosa, anden en el Espíritu. Andemos en el Espíritu
Busquen andar en el Espíritu, dejen de lado la vara inútil del legalismo y empiecen a buscar su servicio a Dios. Empiecen a hablar de la necesidad de evangelizar. Empiecen a hablar de la venida del Señor. Empiecen a llorar por los que viven cerca de ustedes y aún no están convertidos. Vengan a tocar la puerta de mi casa, pero no para contarme que el hermano de allá se puso pantalón y cosas así, sino vengan con el corazón destrozado diciendo necesito que Dios consuma mi corazón para que pueda ser útil en la vida cristiana, que realmente pueda ser luz. Anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. La paz del Señor, hermano.